Hola, muy buenas tardes con todos. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel. Muy bien. Aquí ya, Bienvenidos, ansioso. bienvenidos, bienvenidos todos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. En el marco de las maestrías virtuales, una maestría en tecnologías de información con mención en gestión y administración de TI y la maestría en sistemas de información con mención en data science, que la Pontificia Universidad Católica conjuntamente con la Facultad de Ingeniería están ofertando a la sociedad. Me permito invitarles y darles la cordial bienvenida a este conjunto de webinars que estamos gestionando desde la semana anterior y que los vamos a hacer hasta finales de este año. El tema de hoy es Ley de Protección de Datos en el Ecuador. Nuestro facilitador, el máster José Almeida Galárraga, del cual me voy a permitir hacer un breve resumen de su hoja de vida para presentarles a ustedes. El máster es ingeniero en sistemas informáticos, cuenta con varias maestrías, tiene más de 15 años de experiencia gerenciando áreas de sistemas, transformación digital, proyectos, procesos y seguridad informática. Actualmente es catedrático de la Pontificia Universidad Católica en la Maestría de Tecnologías de Información, mención en Gestión y Administración de TI, y trabaja en Kyndryl como consultor de transformación digital para el Ecuador, Venezuela, Uruguay y Centroamérica. Ha trabajado en Metropolitan Touring como director de tecnologías de información, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, desempeñándose como gerente nacional de TI, gerente de soluciones y gerente de producción. Sin más, dejo con ustedes al máster José Almeida Galarraga. Bienvenido, José. Muchas gracias, Miguel. Continúo con la presentación. Te agradezco mucho. Voy a compartir. Si es que eh, quieren hacer alguna pregunta, pues no hay ningún problema. Ahí me la van haciendo. Yo les estoy viendo por acá, por la otra pantallita también a todos. Listo. Bueno, ya la presentación estuvo. El contenido, de alguna manera, vamos a ver todo el tema, esta clase magistral, si se puede decir, la vemos en la maestría, es parte del tema de ciberseguridad. Acuérdense que para el tema de ciberseguridad está dentro el tema de la ley de protección de datos. Este es el contenido, la ley de protección de datos. Tenemos antecedentes, consideraciones, principios, reglas de la protección de datos, sanciones, alcance, roles actuales y futuros, revisión del tema tecnológico y protección de datos. Aquí, de alguna manera, si ya vamos a entrar más en materia, vamos a ver que una vez que se haga la consultoría de la ley, nosotros tenemos que poner unos controles técnicos, y ahí es lo que vamos a ver todo esto: derecho a privacidad, seguridad de datos, rendición de cuentas y gobernanza, base legal, derecho y privacidad. Para esto también tenemos una plataforma que nos van a pedir en el ente de control. No la plataforma como tal, sino tener evidencias sobre el levantamiento de la ley. Un dashboard ejecutivo donde el gobierno de la compañía va a poder ir viendo todo esto. Análisis y priorización, un roadmap de mejora continua, históricos y comparativos de evaluación y conclusiones. Sin más ni más, vamos a comenzar. Como antecedentes, me gustaría contarles que el tema de protección de datos y GDPR pertenece a todo un tema de transformación digital. Sin duda que la transformación digital ha dado un vuelco a todas las industrias, de alguna manera la pandemia fue un catalizador para adelantar todo el tema de transformación digital. Nosotros de alguna manera típicamente manejábamos toda una línea base donde estaba la tecnología, de alguna manera los equipos donde se sostiene esta tecnología. Como ustedes saben, está la nube, está la infraestructura física, de alguna manera, los switches, los routers, los enlaces. Luego se sostiene una capa donde están los equipos, las aplicaciones, y una capa de procesos, porque sin estos procesos, ¿cómo vamos a unir todo esto? Y una capa de negocio. La transformación digital de alguna manera también habla sobre un tema de negocio, donde nosotros vemos como una innovación todos los temas para ir a un tema de experiencia de usuario, donde hay un tema de omnicanalidad. ¿Sí? Es importante contar todo esto, ya que aquí cae un tema de la GDPR
el tema de la seguridad del acceso, la automatización de los procesos, la data y la inteligencia artificial y de alguna manera todos los desarrollos que nosotros vamos a aplicar. Nosotros también aquí tenemos una capa de DevOps donde tenemos un tema de desarrollo seguro, ¿sí? Donde nosotros manejamos una operación y hacemos despliegues seguros. ¿Para qué? Para obtener un business to business, y un business to customer y toda la data y que el cliente pueda entrar por cualquier canal que nosotros dispongamos. Ahora, ustedes me dirán, José, ¿por qué nos cuentas todo esto si esto es una charla de ley de protección de datos? Sí, está muy bien, porque todos estos canales digitales que representa todo el tema de omnicanalidad hacia nuestro único cliente que se centra aquí, deben ser seguros. Esa transmisión de la data debe ser segura, porque yo de alguna manera entrego el dato a una entidad y ese dato se entrega a un tercero. ¿Cómo hago esos mecanismos? Todo eso es lo que vamos a ver. Entonces, cuando vemos todo el espectro de la transformación digital, vemos la ley de protección de datos, ¿sí? Y de alguna manera nos basamos en la GDPR, que es la ley de protección de datos europea, que de alguna manera nos ha gobernado para la implementación de la misma, ¿sí? Perfecto, entonces entremos un poquito en materia. Más del 66% de países tienen ya una legislación vigente. Entonces, esto quiere decir que alrededor del mundo nosotros ya hay una ley, de alguna manera, que nos protege. En Estados Unidos hay la ley californiana, que nos ayuda a proteger todo el tema de los datos. 10 países están en trámite, en el nuestro estamos ya aplicada la ley. Lo que nosotros ahorita estamos esperando es el reglamento y que venga la autoridad competente para la admisión de todo el reglamento de la ley, ¿verdad? Entonces, la ley fue publicada en el registro oficial el 26 de mayo del 2021. ¿Qué es lo que dijo la ley? Dijo que tenemos 2 años para aplicarla y para ponerla, y hasta el siguiente año que ya tendrían que haber implementado todas las compañías. ¿Sí? Entró en vigencia a partir del registro oficial. ¿Sí? La ley tiene por objeto la protección y el ejercicio de protección de datos personales. La ley aplica al procesamiento de datos que se realiza en el territorio ecuatoriano. ¿Y qué es un dato? Es la identificación que se hace hacia una persona y este dato puede ser sensible y no sensible de alguna manera. Sí, también es valedero comentarlo que antes de esto, de alguna manera, se tiene que tener una base sobre el tema de la ciberseguridad. Voy a regresar un ratito a esta lámina. ¿Por qué? Hay que hacer, de alguna manera, antes de llegar a la ley, hay que hacer una brecha en el tema de la ciberseguridad, es decir, hacer un análisis de madurez de la seguridad, porque de alguna manera cuando nosotros implementemos la ley, van a haber ciertas cosas que se piden, que se suponen que ya debemos tenerlas hechas. Por ejemplo, jardinizar los servidores, tener antivirus, de alguna manera tener firewalls, tener de mesetas, desarrollar a nivel de código seguro. Entonces, eso es importantísimo para cuando llegue el tema de la implementación de la ley, nosotros ya podamos tener. Acuérdense que en el tema de la ley de protección de datos hay 2 instancias, una parte jurídica y una parte técnica. Yo estoy más del lado, obviamente, técnico. De alguna manera he gobernado la parte jurídica y técnica. ¿Cómo se lo hace esto? Esto se contrata una consultora que nos ayuda con todo el tema de la consultoría jurídica a nivel de procesos. Se van revisando cada uno de los procesos donde se tiene que ir verificando los datos sensibles de la compañía y posterior se hace unos
controles técnicos donde recaen para mitigar todos esos riesgos que tienen la data. Y también, obviamente, hay firmas de contratos y ese tipo de cosas con terceros. Sí era valedero reforzar esa partecita. ¿Sí? Consideraciones de la ley. En la ley hay un responsable y un encargado. Siempre esto facilitemos más que conceptos de lecturas en ejemplos, ¿sí? El responsable, ¿quién es el responsable? Justo ayer yo estaba haciendo un ejemplo que estaba comprando unos pasajes para irme de viaje, lo hice a través de una compañía que se llama OTA. Las OTAs son agencias de viajes virtuales, estas las hacemos a través del internet, nos conectamos a esa y obviamente hago la adquisición de un pasaje. La agencia de viajes virtual es la responsable de tener todos mis datos. Yo le doy todos mis datos, José Almeida, bla, 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 bla. Y él le pasa los datos al encargado, es decir, un tercero, es decir, a TACA, no sé, o a Latam, en la cual yo le paso mis datos de que yo compré un pasaje, ¿sí? Entonces, él es el encargado de procesar ahora mis datos, de coger todo, manejar correctamente como dice la ley de protección de datos y que no se salte ningún control del mismo. Entonces, queda claro que el responsable es la agencia por donde yo ingresé mi tarjeta de crédito, mis datos, mis alergias, mis teléfonos de contacto, mis emergencias, cómo me traten según mi género, si quiero que me traten de sexo masculino, de sexo femenino, mi esposa y todos los temas que tienen que ver, le entrega a la agencia de viajes, que es la encargada, perdón, a la empresa de aerolínea, le entrega a la TAN y le dice, bueno, José va a viajar a Guayaquil con su esposa y de alguna manera tiene todos estos datos que tienes que manejarlos adecuadamente. Entonces, él de alguna manera firma un contrato para que lo maneje adecuadamente los mismos, ¿verdad? Luego, obviamente, vemos consideraciones de la ley, que son los derechos de la información. Entonces, lo que dice, tiene que haber un lenguaje claro, sencillo y fácil de comprender. Entonces, los datos, cómo son recolectados, los datos, cómo son almacenados, yo tengo derecho a eliminar, a manejar los datos, ¿o cierto? Entonces, siempre debe estar claro. Entonces, hay la típica hojita, no sé si han visto que ustedes cuando entran a una página o cualquier, acepto. Todo eso debe estar claro, dónde van a estar mis datos, dónde van a estar almacenados, por cuánto tiempo van a estar. De alguna manera, toda esa información es la que se recaba dentro del contrato, que una vez expone ese contrato puede ser digital o escrito, de cómo van a manejar mi dato. Mi dato también puede ser en algún momento eliminado, modificado, es decir, el José, de alguna manera me estoy inventando, está José Cintil, entonces por favor yo quiero que se llame José, no José, ¿ya? Entonces, esa es una manera de conservar mi dato, o simplemente ya no quiero que me llamen a dar más, me invento más tarjetas de crédito, elimínenme de esa base, por favor, ya tengo derecho a pedir eso, o a la telco, o a la empresa que le esté llamando. Derecho, acceso o rectificación, me adelanté un poquito, yo puedo tener derecho a que me eliminen, me modifiquen ese dato que yo considero que está mal manejado, derecho a eliminación, responsable del tratamiento del dato personal, implementará métodos y técnicas para eliminar este dato. Ahora, ese dato también debe ser borrado de alguna manera, no solo un delete, sino borrado totalmente a bajo nivel, si estaba en algún backup. De la misma manera, por eso se comienza cuando se hace la consultoría, que ya lo vamos a ver más adelante cómo se levanta esa información, donde nomás está el dato del José Almeida, porque yo he pedido que se elimine. ¿Sí? Derecho de oposición, el titular puede oponerse o negarse al tratamiento de datos, es decir, vean, yo no quiero dar, va a la agencia, yo voy, es una persona, obviamente la agencia también puede decirle, vea, pana, yo no le subo. Entonces, bueno, entonces como quiero viajar, debo ingresar los datos. Entonces, yo sí puedo oponerme, pero también van a haber unas condiciones en las cuales tú no puedes viajar, porque de ley necesitan tu nombre, tu apellido, tu cédula, de alguna manera, aunque no lo crean, el dato más sensible son la parte de la salud.
¿sí? Y ahora el tema del correo. El correo es la nueva cédula mundial por donde te pueden ubicar de alguna manera ahora. Sí, derecho absoluto en cuanto a los datos personales se usan para fines de mercadotecnia. Entonces ya no pueden usar nomás, ya no te pueden llamar nomás. Tú, si es que me invento de alguna empresa, un banco, te están llamando y tú ves y le identificas, les llamas al banco, vean panas, por favor, necesito que me borren de la base de datos porque yo ya no quiero estar ahí dentro. El derecho de la portabilidad, ¿sí? Que el dato lo puede transferir hacia un tercero, cumpliendo todo el tema de la ley. Derecho y suspensión del tratamiento, que lo podemos suspender a cualquier momento. Derecho a no ser objeto a una decisión basada únicamente en valorización automatizadas. Esto es típicamente, no sé si les ha pasado, pero cuando de alguna manera ustedes están buscando trabajo en alguna de estas agencias que son virtuales, ustedes no sé si aplicaron y enseguida les sale alguna prueba de eso. Eso es lo que trata de decir aquí, estos, bueno, poniendo el multitrabajo o estas herramientas que están ahora digitales o en LinkedIn, de alguna manera ya no pueden pasar por pasar la información así nomás, obviamente tendrás que firmar. Y otra cosa es cuando te toman esas pruebas psicológicas que no se basen en eso a decir un hecho o un juicio. ¿Sí? No sé, ese día que hiciste la prueba, no sé, no te sentías bien o te tomaste un energizante y estabas un poco poniendo la palabra un poco alterado, y eso de alguna manera salió que la prueba psicológica salió mal y no te pueden juzgar por esa prueba. Entonces también habla de esa parte la ley. ¿Sí? Principios y reglas de la protección de datos. Entonces tenemos juridicidad legal y transparencia. Entonces aquí tenemos una base legal, que es la ley. Los datos sensibles, como les dije, que es lo que se debe manejar adecuadamente, y los datos a menores, que también son datos que esto cuando ustedes clasifican o cuando estamos en este tema de la ley, se clasifica en alto, medio y bajo, que si es alto es de alto riesgo y sensible. Entonces los datos menores y sensibles de alguna manera son los más complejos, como les dije, el tema de la salud, incluso el tema de género y ese tipo de cosas. Finalidad y pertenencia y minimización, ¿sí? Las medidas técnicas y organizativas que vamos a poner, la vulnerabilidad y la seguridad. Por eso yo les hablé, yo comencé desde un inicio con el tema de la ciberseguridad. O sea, hay empresas que les ayudan con el tema del análisis de la madurez, de la seguridad o la resiliencia. Entonces, de alguna manera se hace una hoja de ruta en las cuales ustedes deben mitigar todo el tema de la ciberseguridad, y eso es parte de la ley de protección de datos, porque al final todo se va a basar en controlar esos datos a nivel lógico, a nivel de sus data centers, a nivel de sus códigos, a nivel de sus bases, de sus respaldos, y toda la trazabilidad por donde vaya el dato, incluso desde donde ingresa una página web, una app, y hasta donde se guarda la calidad y exactitud, conservación. Entonces, ¿cómo vamos a guardar la información? ¿Por cuánto tiempo? Todo eso tiene que tener de alguna manera un registro de la misma. Adicionalmente, hay que mencionar que cuando venga el delegado de la protección de datos, de alguna manera, cuando nos haga una auditoría, deben haber evidencias de levantamiento, de cómo se levantó, cómo se manejó, cómo se protegió, de alguna manera, versión o la foto de cómo se sacó la primera fase de la ley de protección de datos, porque esto es dinámico, los sistemas van cambiando, entonces de alguna manera ellos van a pedir esto. No necesariamente se tiene que tener una herramienta, ustedes lo pueden manejar en un repositorio tipo SharePoint, OneDrive, lo que ustedes quieran, pero la herramienta, hay herramientas muy buenas, Fieldglass, que les ayudan a tener un orden, una visión, una hoja de ruta, un dashboard, para el tema de gobernabilidad, porque aquí lo que piden es de un delegado. Una persona interna va a estar manejando todos estos temas para el tema de los datos, y de alguna manera debe haber una gobernanza de toda la compañía, y dice que al menos deberán reunirse una vez al año para ver todas las modificaciones, las cosas que se han hecho, ¿sí? Integridad y confidencialidad, responsabilidad y proactividad. Entonces, las medidas de implementación y la minimización apropiadas a asegurar
el tema de la información. Es decir, ustedes también de alguna manera van a aceptar ciertos riesgos, es decir, los datos que están de alguna manera que no se los considera críticos o graves, ¿ya? Entonces, esos de alguna manera por un momento no les vamos a poner un control. Lo aceptan ese riesgo porque la ley dice que sí, esos datos no interfieren en que pueda pasar algo de la integridad de la persona si es que eso se llega a develar, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que ser. Ojo, a nivel de datos, obviamente hay una manera en el sentido de evaluarlos y manejarlos. Y eso, de alguna manera, les va a decir la consultoría de cómo hacer, cómo manejarlos. Esto sí definitivamente no lo podemos hacer solo. Esto es un equipo de una parte jurídica, insisto, y una parte técnica que es la que remedia. Los dos a nivel de una cabeza es la que maneja. Sí, yo manejo desde el lado consultivo, es decir, un tipo full stack que ayuda a coordinar todas las partes interesadas. Sí, sanciones y alcances territoriales. Aquí puse unos ejemplos. Facebook, de alguna manera, con 50 billones por develar y por mentir que sí tenían privacidad en información. En Google, la autoridad francesa sancionó a la compañía por temas de acceso, declaración y procesamiento de datos de los usuarios. En H&M por monitorear a sus trabajadores, TIM en la empresa de telecomunicaciones italiana por hacer llamadas inapropiadas, es decir, inapropiadas no digo nada malo, sino en temas de que no tenían por qué hacer llamadas, porque ellos no dieron ninguna autorización para que les llamen. Y British Airways, porque les pincharon de alguna manera en el tema de su página web y fueron datos filtrados por 400 personas, ¿sí? Eso de alguna manera. Sí, y ahora, de alguna manera, lo que vamos a ver es que esto debe ser un tema continuo. La educación y el conocimiento dentro de la organización debe ser continuo siempre, como el tema de la ciberseguridad. Por esto estaba súper ligado. Sí, para la persona nueva que entra, todo nuevo debe ser capacitado en ciberseguridad y en temas de protección de datos. No puedes divulgar, no puedes poner en una pizarra, todo debe ser borrado. En el tema de conocimiento debe conocer, obviamente no al 100% de la ley. Este es un gran ejemplo de conocer la ley. Es una pastilla, de alguna manera un webinar que de alguna manera puede durar unos 30, 40 minutos y en el cual él va a entender que los datos deben ser privados y no se los puede divulgar. Entonces, incluso hay que firmar un documento, todos los empleados. Acuérdese, esto es importante también cuando lo vimos, el dato no solo es de tu cliente, sino de tus empleados, ¿no? Los mismos también debes proteger. Por ejemplo, ¿cómo envían sus hojas de vida en sus compañías? ¿Sí? ¿A través de un correo? No. Negado. Debe ser a través de una plataforma o la persona debe aceptar o a través, no sé, cualquiera de esas cosas donde acepte la persona. Es decir, yo envié una hoja de vida, me invento a un banco XX y tengo que ingresar a través de esta página, ingresar mis datos y aceptar que ellos van a manejar mis datos de alguna manera y van a mantenerlo en mi invento por 10, 20 años, 15 años, ¿ya? Porque, y luego los borrarán, ¿sí? Entonces, todo eso es el tema de educación y conocimiento. Siempre el tema de compliance, porque puede salir un nuevo reglamento, pueden modificar políticas, regulaciones. Acuérdense que ahorita está la ley, falta el reglamento. Entonces, la persona que se posicione tiene la obligación de hacer el tema de reglamento. Especialistas de TICs y privacidad, ¿sí? Entonces, esto no lo pueden hacer solos definitivamente. Esto siempre van a tenerse que apoyar ya sea de las otras áreas, ya sea dentro del mismo TI y otras áreas como infraestructura, seguridad, desarrollo, base de datos, y las otras áreas me invento para que les pasen los contratos con los terceros y ese tipo de cosas. Entonces, pero debe haber un especialista que orqueste o coordine todo esto. La seguridad de los datos es transversal para toda la compañía. Yo insisto, tal vez aquí debía haber ponido un tema de ciberseguridad, porque eso es lo crítico, en realidad, obviamente enfocado en el tema de los datos. Acuérdense siempre el responsable y el encargado. Y cuando existan litigios, lo mejor es, lo que me refiero aquí es que ustedes tengan todas las evidencias del caso para
indicar cuando alguien se sienta afectado, de que se maneja correctamente los datos. A eso me refiero en el tema de litigios, y en eso se tienen que tener todas las evidencias. Si ustedes han estado en auditorías, es eso. A ver, señor, ¿cómo maneja este dato? Así. ¿Dónde está guardado? Así. A ver, deme la evidencia que se guardó. Así. Entonces, aquí que se firmó, así. Entonces, a eso me refiero en esta partecita. ¿Sí? Ahora vamos a lo interesante, que es el tema de la parte tecnológica en la parte de protección de datos. ¿Sí? De alguna manera, ustedes tienen que ver un tema de situación actual. ¿Cómo está la compañía? Aquí me voy a adelantar también otra partecita que yo siempre, como en todo, desde que conocí el mundo de los proyectos, me baso en key wins, ¿ya? Y las metodologías, ahí la que ustedes quieran, pero de alguna manera es ver los procesos o los datos críticos de la compañía. Y de ahí ir avanzando poco a poco. Eso es lo que hice en la última consultoría que implementé. De alguna manera me fue súper bien. Comenzamos la consultoría de los datos más críticos, terminamos la parte legal y procedimos a la parte de controles técnicos. Y así con los siguientes procesos tan menos críticos, hasta llegar al último proceso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una base legal, tenemos que basarnos a través de una base legal o de transparencia, la seguridad de datos, y como les dije, a nivel de ciberseguridad, rendición de cuentas y gobernanzas. Acuérdense, tenemos una rendición de cuentas que hay un ente externo y una gobernanza de alguna manera interna, que hay un responsable, pero la gobernanza debe venir ya sea como sean sus organizaciones, desde una gerencia general o una presidencia, y el tema de derecho de la privacidad del dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que se hace? Se verifica, o sea, se dibuja un proceso, el titular, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, el destinatario. Tienen que estar hasta mapeado la autoridad de control, las entidades que de alguna manera certifiquen esto, y el delegado de la protección de datos, ¿sí? Que siempre debe estar velando todo esto. La estructura es ya de cada compañía, obviamente, dependiendo si es una compañía chiquita, grande, mediana, siempre esto va a variar. Sí, derecho de privacidad. Las organizaciones requieren plantear procesos para gestionar los datos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos desde la parte de la recepción, la corrección y actualización, eliminación, suspensión y tratamiento, y generación de copias de la misma de la información y objeción sobre el tratamiento, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener un proceso por donde se ingrese el dato, se corrija o se actualice el dato. Puede haber un tema de eliminación del dato, la suspensión y el tratamiento, y en esto, en cada uno de estos deben intervenir controles técnicos, ¿sí? ¿Qué mejor un ejemplo? Nosotros, cuando vamos a levantar todo el tema de protección de datos, esta es la manera correcta. Ojo, como en todo en la vida, no hay una fórmula. Yo les puedo decir esto porque no todas las compañías van a tener a nivel de procesos de este nivel cada uno de sus servicios, el servicio de crédito, ¿ya? Entonces van a haber compañías donde todos sus procesos solo los tengan a nivel de Excel, me estoy inventando. Entonces tendrás que ingeniártelas para levantar esos procesos. Pero ¿cómo se hace? Entonces voy al registro de información de crédito. Aquí, usted registra información de crédito. Entonces aquí pido el nombre, apellido, teléfono, si es casado, si es soltero, dónde trabaja, cuánto gana, si tiene hijos, cuántos años tiene, bla, 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 bla. Entonces, en cada uno de los ítems donde voy guardando esa información, es donde yo voy a levantar y voy a procesar, identificar, inventariar y monitorear, ¿sí? Entonces, eso me servirá para que en cada uno de esos ítems por donde circule la información crítica o el dato personal, ir poniendo controles. Ojo, los controles pueden ser técnicos o pueden ser controles de alguna manera de cómo se va a manejar. Me invento, si todo se hace físicamente, por ejemplo, no sé dónde puede existir eso, pero puede haber. Es cómo voy a manejar físicamente esos controles y cómo los voy a controlar y cómo los voy a mitigar. Ya, obviamente, eso hay que ir viendo. Yo lo que he visto al 100%, si se puede decir, de esto es a nivel técnico, y cuando hay temas físicos,
tienen que firmar un acta de riesgo de que va a manejar y controlar y al final mi invento va a destruir la información. Me estoy inventando, ¿no? No sé, eso obviamente habría que preguntarle ya en la parte legal, porque ellos son los que nos norman a nosotros de cómo manejar esa partecita. ¿Sí? Seguridad de los datos. La organización requiere plantear, clasificar, identificar los activos de alguna manera, ¿sí? El tratamiento de la información, todo el ciclo, en la creación, modificación, en la transmisión. Entonces, ojo, este es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo un tema de que esto se ingresa a través de una página web, ¿ya? Entonces, vamos al meollo de cómo proteger primero la página web. ¿Ya? Entonces, por eso les dije, otra vez meto al análisis de madurez, la resiliencia, en el sentido de que me invento, si está en WordPress, bueno, es un plataforma services, bueno, ya check. Ah, pero este debe estar con un firewall de aplicaciones. Ah, bueno, pongo ahí la marca X que me proteja a nivel lógico todo este tema de por fuera. Ah, check. Ah, ahora tengo que, de alguna manera, que cuando ingrese el dato de aquí está encriptado y bla, 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 ya, y que tenga inscripción, protocolo de comunicación, y en cada uno de los ítems por donde va circulando, que vaya encriptada la información, hay que ir poniendo controles. Me invento, incluso desde la máquina, si yo ingreso el dato del cliente, debe tener antivirus y todo ese tipo de cosas, debe estar monitoreado, controlado. Si la máquina le roban, debe tener un MDM, no sé. Es todo un tema en el sentido para mitigar el tema del control de la protección de datos. Por eso yo digo, de alguna manera, el cómo comenzar, yo comencé de esa manera. Obviamente, si el tiempo ya les apremia, obviamente es comenzar por lo primero. Entonces, ir mitigando en los procesos más críticos por donde viaje el dato, ir poniendo esos controles técnicos, ¿sí? Perdón. Listo. La organización requiere plantear el tratamiento de la información, entonces aquí va el almacenamiento. ¿Cómo lo vas a hacer? Inscripción en disco, un protocolo de inscripción de base, enmascaramiento dinámico. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Protección del antivirus en el servidor, en la máquina, donde circule, poner VLANs por los switches, donde está, se debe considerar respaldos de información y este respaldo deben haber antivirus para evitar el tema del ransomware. Acuérdense que un ransomware no es que les cae ese rato, un ransomware puede estar un año queriéndoles pinchar en todo, y hay que mitigar todos esos temas, procesos de almacenamiento, es decir, incluso se debe, me invento a la herramienta BIM o de respaldos, se le debe cuidar y tener un respaldo del respaldo, ¿sí? Entonces, ya, y es como ustedes quieran, hay un Pareto después, cómo quieren, hasta dónde quieren mitigar. Acuérdense, tienen todo documentado en tema de seguridad. Seguridad cero, eso no existe. ¿Ya? Siempre va a haber un riesgo residual en el cual uno tiene que aceptar y de alguna manera manejar. ¿Sí? La eliminación, esto debe ser a bajo nivel y el procesamiento de la eliminación de la información. ¿Sí? Luego tenemos un tema de rendición y cuentas de gobernanza. Como les dije, me adelanté, tenemos que definir un alcance, ¿sí? Siempre alcances, key wins. Sí, tener un mapa que voy a manejar todos los procesos, pero debo comenzar de alguna manera por los procesos, me invento yo, comencé por los procesos críticos, que sé que si pasa algo, puedo tener una demanda, porque yo manejaba clientes extranjeros, o yo manejo datos críticos de tarjetas de crédito, no sé, el ejemplo que les calce para cada una de sus compañías. Obviamente ahí como consultor se puede ir viendo a nivel de negocio qué es lo que se necesita. Identificar los activos, todos los activos de información. A mí me encanta esta palabra, hacer un catastro de todo el tema de información, identificar las amenazas, vulnerabilidades, por donde la amenaza es un hueco y la vulnerabilidad por donde puede ingresar a través de esa amenaza, evaluar el riesgo, lo que les dije, hasta dónde voy a mitigar, primero mitigo esto, luego este riesgo residual sí lo va a soportar y el tratamiento del riesgo, de alguna manera, como les comenté. Entonces, políticas de clasificación de información, que estas políticas luego ustedes tienen que clasificar esta información es crítica, esta información no es tan crítica, esta información es poco crítica, ¿ya? Y cómo vamos a tratar cada una de las mismas. Creación, modificación y tratamiento de la misma y cómo la vamos a ir manejando esta, ¿sí? Base legal y transparencia. Hay una base legal
en la cual el procesamiento de información, tipos de datos que se van a procesar, medidas de protección de datos, almacenamiento de información, eliminación. Para esto, como les dije, se hace una auditoría de toda la infraestructura tecnológica considerando el cumplimiento de la ley. Esto es interesante porque de alguna manera, insisto, siempre comiencen, creo que siempre estamos a tiempo para en las compañías o cómo nosotros hacemos con un tema de análisis de madurez. Yo comenzaría personalmente, me encanta eso porque eso te indica las brechas de seguridad que tú tienes dentro de tu compañía. Esa es la base para luego ir poniendo el tema de protección de datos. No digo que termines todo el tema o todos los proyectos que te pueden ir saliendo en el tema del análisis de la madurez, porque eso a la vez debes ir ya mitigando ciertos temas de la ley de protección. Entonces, a la par, yo comenzaría con un tema de modelo con la consultoría a nivel jurídica, porque son abogados los que ven a ese nivel. Obviamente hay una persona de la autoridad dentro de la compañía que verifica todos estos temas y ayuda y es un facilitador para dar los procesos y facilitar para que llegara a un camino en común. ¿Sí? Derecho y privacidad. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que se cumpla la política interna, el proceso se cumple, los dominios de alguna manera de control están, check, y mis proveedores cumplen con la ley de protección de datos. Siempre, con el mismo procesito que de alguna manera comenzamos, terminamos y vamos modificando. Y esto es constante, mejora continua, constante. Esto se registra en la herramienta, si se la modifique, si ha habido un cambio, si ha salido un nuevo software, si ya, no sé, ahora vendíamos carros, ahora vendemos motos, entonces ya se cambió el proceso porque de alguna manera ha sido el mismo proceso, pero no es del mismo buyer persona y no le pido las mismas cosas que al que le pido al que compra el carro, porque a este solo le pido la cédula y al otro le pido hasta cuántas casas tiene, ¿ya? Entonces, de alguna manera, siempre hay que estar constantemente verificando el tema de los procesos para que se cumplan todos los dominios de control, ¿sí? Y de alguna manera, cuando ustedes ya van terminando o van implementando, no es, insisto, no es que así se debe hacer, pero les ayuda a su gestión, les ayuda bastantísimo. Créanme cómo les ayuda esto, no se imaginan. A tener todo un control de toda la evaluación del cumplimiento, la trazabilidad de la gestión, visibilidad, generación automática de reportes en el sentido de cómo está la implementación, si va a un nivel 1, nivel 2, nivel 3 o ya terminaron. Aquí, de alguna manera, cuando se va levantando, se va guardando y te dice la consultora o te dice, sí, José, ya levantamos el proceso, revísale, chequeale si está bien, aquí están las consideraciones, aquí están los controles técnicos que hemos dicho, bla, 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 bla. Y esto les va a servir para sus jefes o de alguna manera contarles y decirles, a ver, o a su gobierno de seguridad, miren, estamos en esta parte, estamos levantando toda la información, estamos perfectamente bien o estamos retrasados. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda, esta herramienta para manejar el tema, no les llamaría madurez, sino control del tema de la implementación de la ley, o cuando ustedes ya hayan implementado, la misma les va a servir para tener todos los registros ante la entidad de control. ¿Sí? Siempre vamos a tener un dashboard ejecutivo. Eso es bueno porque para sus jefes lo que van a pedir al final, obviamente hay que proteger los datos, pero siempre tenemos resultados. A nosotros nos miden por OKRs o KPIs, dependiendo de sus organizaciones. ¿Cómo está el tema de la madurez? No sé, para nosotros queremos un 77.4, no sé, el que ustedes quieran alcanzar. El óptimo es del 100, pero como les digo, al 100% es bien complejo llegar un nivel de madurez, de controles, de semáforos. Aquí, de alguna manera, yo les he mezclado un modelo de madurez de seguridad que va combinado con un tema de la ley de protección de datos. Sin duda, estos van de la mano. O sea, no puede ir el uno del otro, porque, por ejemplo, o sea, tienen que tener antivirus, tienen que hacer hardening, tienen que hacer código seguro, tienen que capacitarse constantemente. ¿Y dónde está la evidencia de que los usuarios se capacitan? En intranet, entonces, donde registramos todo esto. Deben hacerse simulaciones de ataques, ethical hacking, todas esas cosas. De alguna manera, eso no dice la ley,
Pero cuando ustedes mitigan todo esto, porque la gobernanza de la ciberseguridad es todo eso, es parte, la ley de protección es como que yo no voy a poner antivirus, tú tienes que poner antivirus, porque si no, por ahí te puede entrar el ransom, ¿sí? Entonces, eso es parte del dashboard. Y un análisis y priorización. Finalmente, de alguna manera, nosotros hacemos un pareto de que las amenazas, la exposición y vamos mitigando todo el tema de los riesgos, tanto de la ley como el tema de la ciberseguridad. Y hacemos un roadmap, ¿sí? Esto podemos poner en la herramienta que va a estar todos los controles que tengo que ir cumpliendo para proteger la ley y a la vez tenemos que hacer un tema de resiliencia o ciberseguridad porque hay que ir protegiendo todos los controles técnicos que tienen los diferentes hitos de configuración. Entonces ya para no pasarme del tiempo que yo tengo, finalmente, esto se convierte en un dashboard con todo lo que les he mencionado, con todos estos temas. Tenemos un dashboard gerencial, que esto es lo que hay que enseñar a la alta gerencia, ¿sí? Y también cuando hay auditorías y ese tipo de cosas, esto es lo que de alguna manera, al menos yo muestro. Y como conclusiones, para concluir, el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales es necesario inicialmente identificar los activos de información, como les dije, los procesos, todos esos temas. La implementación de controles debe ser acorde al análisis de riesgo realizado. Obviamente, no todas las compañías tienen, digamos, todos los recursos económicos para mitigar, pero al menos se deben ir por los críticos y mitigarlos y de alguna manera ir a los menos críticos. Es fundamental contar con medidas y procesos que permitan acreditar el cumplimiento de la ley. Yo siempre digo, alguien que les audite, que les mida, que vayan mecanismos. Esto puede ser a la interna, no necesariamente puede ser una empresa por fuera. Esto yo lo hacía internamente, ¿sí? Y como consultor eso es lo que puedo sugerir. No sé si más por el tema del tiempo, no sé si me he pasado, pero creo que estoy justo lo que me di. No sé si hay algunas preguntas o algunas dudas que pueda resolver. Muchísimas gracias, José. Dejamos abierto el chat para que se formulen las preguntas. Tengo un comentario por aquí, José. Dice, excelente, José, gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias. A las órdenes siempre. Tengo una pregunta por Facebook. Dice, si ya se tiene el superintendente de la Ley de Protección de Datos. No, todavía no lo han elegido. Yo creo que están ya en contrarreloj porque ¿cuántos meses quedan en 6 meses aplicar un reglamento? No solo el reglamento, armar una estructura de la Superintendencia de Ley de Protección de Datos. Le veo como tiempo récord para mí, ¿no? Entonces todavía no se tiene. Entonces yo veo un poquito complicado por el momento ese tema. Pero eso no quiere decir que tengamos que implementar la ley y ir poniendo todos los controles técnicos, ya que esto ya está en vigencia de alguna manera. Y José, y respecto al reglamento, a la ley, ya existe, ya está La promulgado. ley ya existe, lo que no existe todavía es el reglamento. Acuérdense que todos los controles que se hacen es sobre la ley. Una sugerencia que yo hice, como no existe reglamento, y ustedes, José, y si no existe reglamento, ¿sobre qué me baso y sobre qué pongo el reglamento? La ley de protección de datos ecuatoriana fue hecha en base a la ley de datos europea. Entonces, sobre ese reglamento yo al menos me basé y me he basado y les ayudaría muchísimo. José, tengo otra pregunta por acá. Dice, los encargados somos también las personas de los distintos departamentos de la empresa. Total. Por eso todos firmamos al menos los que manejan datos personales de un cliente. Te están entregando y es parte de tu labor manejar. Entonces, de alguna manera eres parte del proceso que no sé si estás en la parte del encargado o el responsable, pero eres parte de ese proceso donde tienes que firmar que vas a manejar adecuadamente esos datos. Pero sí, así es. Acá tenemos otra pregunta, Miguel. No sé si estás viendo el chat. Sí, O bueno, dice, tú me vas diciendo. Dale, dale. sí, dice, la grabación queda en Facebook Live.
Bueno, esto es una información que nos está pasando nuestro amigo administrador de la plataforma, Irving. Nos dice que la grabación queda en Facebook Live después de la sesión y el día de mañana estará disponible para todos, ¿sí? En YouTube inclusive. Chévere. Acá hay otra pregunta, dice, en la eliminación físico de datos en backup guardado de años pasados. Bueno, allá. No entiendo mucho la pregunta. A ver, ¿cómo se pretende realizar el eliminado físico de datos en backup guardados? Ya. Primero, tiene que tener un tiempo de vigencia la guardada de la información de datos personales. No lo podemos guardar ilimitadamente, ¿ya? Entonces, eso es de acuerdo a una normativa, una ley, lo que ustedes bien vengan en las compañías. No todas son las mismas, porque un banco le norma, otra compañía les norma de distinta manera, porque se rigen al temas del SRI, y el borrado debe ser a bajo nivel, debe borrarse, debe asegurarse que eso esté borrado. Tampoco hay que destruir, ¿no? Pero sí borrado y incluso cuando se guarda, hay unos mecanismos de guardados lógicos para los mismos. Ya, aquí sobre la persona que están preguntando sobre la persona encargada de la ley a la interna de la compañía. Si debe tener algún perfil adicional, bueno, o sea, si te exige que esa persona sea conocedora de ciberseguridad. Yo lo que hice es que esta persona tenga una maestría en el tema de ciberseguridad o alguna certificación o diplomado, pero de alguna manera sí te exige que esa persona tenga conocimientos y que se los demuestre. Ya, obviamente ahí los abogados son los duros, pero yo me voy a la segura y contraté una persona así. Más que contraté, la formamos de esa manera. Aquí me dice si hay sanciones de tipos de controles para los data brokers en el país. Ellos deben cumplir la ley. Es decir, si estas personas, que yo sí te entiendo, que manejan la información y gestionan y dan a otras empresas, y yo, José, no sé qué están pasando, a esa empresa se la puede sancionar. Es decir, yo debo firmar algún documento o aceptar digitalmente que mi dato va a ser transferido a otras compañías. Y sí se puede, si es que está haciendo sin mi consentimiento, sí puede ser sancionado. Tengo otra pregunta por acá, mi estimado José. Dice, buenas noches. La plataforma para la gobernanza, ¿qué precio tiene? Me pones ahí en jaque. A ver, de pronto no te voy a contestar el precio porque es como le negocies, ¿ya? O sea, nosotros sí nos dieron en un buen precio, pero varía, ¿no? No sé, puede variar desde los 7K hasta los 17K, pero es que es el tamaño de tu compañía. No sé, no es, es difícil preguntar, eso ya es para el canal que venda la herramienta, pero más o menos va en esos valores. Ya, acá dicen otra pregunta, ¿ya? En caso de un sistema que únicamente considera un borrado lógico y no físico, un proceso de anonimizado puede cubrir para el requerimiento. No, el anonimizado es una parte que te pide tener en los datos, ¿ya? El borrado es el borrado, o sea, porque, es decir, si yo te digo, me invento empresa de tarjeta de crédito, yo no quiero estar ahí, quiero que me borres, o sea, no me puedes anonimizar, yo no te he autorizado a anonimizar. No sé, Miguel, si tienes más preguntas por allá. No tengo más por acá, mi estimado José. Ya. ¿Tú tienes por allá No, preguntas? ya no tengo, ya ahorita las contesto todas. Correcto. Entonces, muchísimas gracias, José, por tu contingente, por tu gran apoyo y tu riqueza en tu conocimiento hacia este grupo objetivo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Les recuerdo que estos webinars continuamos presentándolos durante semana a semana durante estos resto de meses del año. Hasta diciembre estaremos presentando otras temáticas de webinars en diferentes áreas, tanto en las tecnologías de información, sistemas de información, como también en la bioinformática.
Les invito a estar pendientes de estos procesos, de estas charlas. Les haré llegar por los medios que estamos socializando esta información y esperamos pues su asistencia y su presencia. Muchísimas gracias, José, nuevamente, y muy buenas noches con todos.